Noches, bienvenidos al Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Recordando a Miguel Río, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Porque realmente no, como siempre pasa en estas sesiones, que son de un enorme interés y de una enorme calidad, pues no se sigue con una atención exagerada por parte de la colegiación. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, en primer lugar, y es de manual, excusar al presidente, porque la verdad que está bastante liado ahora con los temas del infame borrador del Estatuto Marco, que todos ustedes conocen y que nos amenaza la señora ministra. Y por lo tanto está bastante liado en ese sentido. Bueno, vamos a seguir la segunda sesión sobre obesidad, que ya recuerdan ustedes que la anterior tuvo, como todas las que prepara el director general de los comités de expertos, pues estuvo muy bien, fantástica. Gracias a los ponentes, algunos que están por aquí, por cierto. Y hoy vamos a seguir dentro del universo de la obesidad, que tiene tantas facetas médicas, psicológicas, económicas, sociales. Pues vamos a tratar otros dos temas de la obesidad. En este universo, pues recordando precisamente la inmensidad del universo y las coordenadas que nos hace falta, pues las coordenadas hoy son, por un lado, el profesor Camacho, que todos ustedes lo conocen, que es el director del comité de expertos, presidente del comité de expertos, y por otro lado, la doctora Caballero, que todos ustedes lo conocen también, que es profesora titular de psiquiatría y además es vicerrectora encargada o delegada por el rector para asuntos sanitarios, por lo cual también tenemos aquí una conexión con la universidad. Y dentro de estas dos coordinadas, el CENIT y el NADIL, si recordáis, pues tenemos pues, los tres ponentes que van a actuar. Por un lado, pues vamos a hablar de cirugía bariátrica, el doctor Domínguez Adame, que es el jefe de la unidad de cirugía esofagástrica, metabólica y bariátrica de Macarena. También actuará en Macarena también la doctora María del Castillo Tous, que hablará del circuito asistencial del paciente y su indicación en cirugía de la obesidad. Eso primero contará las presiones que tienen, de si se pueden operar, si no se pueden operar, o cuándo y cómo. Y por último, otro aspecto dentro de este universo, alejado de ello, pero muy importante, que es el bullying y la obesidad infantil en esta era digital que la hará el profesor Martín Navarro Merino. Y yo ya no cuento más historias, mi labor ha acabado, yo le veo a los dos referentes, a los profesores Camacho y Caballero, para que ellos pues sean los moderadores de la. Bueno, pues ahí tenéis la carátula de lo que vamos a hablar hoy. Esta sesión que hemos preparado, pues va a ser sobre el tema de la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad y sobre la obesidad infantil. ¿Y esto por qué viene? Bueno, lo ha dicho antes el doctor Ortiz. Podríamos haberle llamado obesidad 2, pero queda realmente un poco fuera de lugar. A mí eso de 2, porque tendría que haber una 3 y tendría que haber una 4, es que da muchísimo. Pero vamos a centrarnos en este tema. Esto empezó el día 2 de octubre del 24 por la 13ª sesión científica que organizamos sobre obesidad, cuidado endocrinológico y cardiológico. Esa obesidad, cuidado endocrinológico y cardiológico, pues le hicieron los profesores Santiago Durán y José María Cruz. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué empezamos a hablar de obesidad? ¿Y qué razón había? Pues la razón está clara. El 4 de marzo del 2024, en el marco del Día Mundial de la Obesidad, pues creíamos que era lo más adecuado poner médicamente apellidos a lo de la obesidad. De modo que había unos datos que nos relevaban
realmente la importancia que tiene la obesidad en la sociedad, la magnitud del problema. Y la magnitud del problema nos lleva a lo que hoy vamos a hablar en segundo lugar. Sabíamos que el 63% de los niños en edad escolar con obesidad sufren un estigma, el bullying o acoso escolar. Pero es que hablamos del bullying y estamos hablando ya de niños. No. Es que el 54% de los adultos obesos son objeto de estigma en su actividad profesional. Y ahí incluso nos coge a nosotros como personas que estamos muchas horas sentadas y que tendemos a la obesidad. Y es que el 69% de adultos con obesidad informan de experiencias de estigma por parte de profesionales sanitarios. Y ese es un tema que nos toca directamente a todos nosotros. Bueno, pues el profesor José María Cruz, que hoy no puede estar con nosotros, está en Madrid, habló de riesgo cardiovascular en obesidad y diabetes. Y el gran endocrinólogo de el experto del Comité de Expertos sobre Endocrinología, el profesor Durán, pues nos habló de obesidad, gordofobia, resistencia a la insulina y envejecimiento prematuro. Este fue el cuadro de presentadores, coordinador y ponentes de ese día dedicado a la obesidad. Pero llegados aquí, nos planteamos que faltaban una serie de sesiones. Obesidad 2, obesidad 3, obesidad 4, si queréis hasta obesidad 5. Cirugía de la obesidad, lo cubrimos hoy. Cirugía estética en el turismo sanitario, que entra también. Una de las cosas que se están haciendo como estéticas y el turismo sanitario es precisamente la cirugía bariátrica, aparte de los trasplantes de pelo, que son los que más llaman la atención a distintos niveles. Pero ese tema podríamos incluso llevarlo adelante y puede que lo hagamos más adelante. Pero han ido ocupando otros. Obesidad infantil, como tal, sin más. Aspectos psiquiátricos de la obesidad, tanto en el adulto como en los niños. Y el bullying en la escuela y en los adultos en el trabajo. O sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿Obesidad 2, obesidad 3? Como hemos dicho antes, no. Hemos llegado a la conclusión de que ponemos la cirugía de la obesidad como primera parte de hoy y pasamos a lo que es la obesidad infantil, los aspectos psiquiátricos de la obesidad infantil, para lo que hemos invitado a nuestra profesora de psiquiatría infantil, profesora titular, aparte de su calidad de vicerrectora para asuntos sanitarios de parte del señor rector. Y el doctor Navarro va a hablarnos fundamentalmente de bullying en la escuela y en el trabajo, pero con unas connotaciones especiales que no vamos a adelantar, aunque yo las sé, no vamos a adelantar, porque si no, ya le estamos quitando parte de lo que nos va a hablar. Bueno, pues con eso llegamos a la careta o carátula que os he puesto anteriormente y yo ya os voy a dejar con el primer ponente. El primer ponente dará introducción a María del Castillo Tobos y una vez que termine, vamos a hacer entonces un turno de palabras, una serie de preguntas y entramos en la segunda parte que la hará el doctor Navarro, luego se sentará y haremos una serie de preguntas que coordinará la profesora Rafaela. A ver, es que tenía yo, creo que me falta una diapositiva, pero bueno. No. Está ahí. Que coordinará la doctora Rafaela Caballero Andaluz. De modo que haremos en primer lugar, cirugía bariátrica y el circuito asistencial, y en segundo lugar, obesidad, con la participación también de la profesora Caballero. Les dejo ya con el doctor Eduardo Domínguez Adames. A ver, cuando quieras, te entrego el puntero. Por pantalla completa. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Comité de Expertos del Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y en la persona de su presidente, el profesor don Francisco Camacho, por su amable invitación a conformar parte de esta ilustre mesa. Muy agradecido. Bueno,
El objeto de la ponencia es dar algunas pinceladas con respecto al abordaje quirúrgico del proceso asistencial obesidad mórbida. Vamos a definir qué es la obesidad. La obesidad es un síndrome, no es una enfermedad. Está conformada por una serie de enfermedades asociadas, de las cuales posiblemente hable nuestra tertuliana, la doctora Tom, ¿no? Cuyo origen es multifactorial y que acortan la supervivencia y ensombrecen la calidad de vida del paciente que la soporta. Es una disfunción, un desequilibrio en el control de peso corporal entre lo que se ingiere y lo que se consume. Yo quiero diferenciar dos tipos de obesidades, porque claro, esto nunca es un desastre donde hay obesidad en función de su etiología, podrá ser subsidiaria de una intervención quirúrgica y otra. En primer lugar, la obesidad primaria. ¿Y cómo definimos la obesidad primaria? Es aquella inherente a la dieta y al estilo de vida. Y es fácilmente, digamos, tratable, con cambios de actitudes con respecto al paciente. Son aquellos pacientes que usan y abusan de una dieta proteica, rica en grasa, azúcares refinados y baja en fibra. Y evidentemente la actividad sedentaria brilla por su ausencia. Y la obesidad secundaria, como su nombre indica, es secundaria a algo. Trastornos genéticos, por ejemplo, síndrome de Prader-Willi, que algunos hemos intervenido, metabólicos, biológicos, hormonales, hipotiroidismo, farmacológicos, para que está también en boga. Los ansiolíticos, los antidepresivos llevan una actitud al paciente que los toma crónicamente a una actitud, digamos, atónica frente a su existencia vital y facilita, digamos, la obesidad. Y por supuesto, el 80% de esta secundaria, de la obesidad secundaria es psicológico. Y corríjame la profesora Caballero, pero es así. Porque al fin y al cabo la obesidad es una toxicomanía, donde el placer del paciente, su, digamos, situación, digamos, placentera es el comer. En vez de beber alcohol, pegarse un chute de heroína, o que entre en la fobia de una actividad sexual desaforada, no. Su placer, lo que le quita la ansiedad y la depresión es el comer. Y ese es el cajón de 80% de pacientes de obesidad secundaria. Luego, por tanto, es una toxicomanía cuya droga es la alimentación. Pero yo quería remarcar parte de estos factores etiológicos multifactoriales. No sé si soy capaz, es este, factor socioeconómico. Yo les puedo asegurar que en un 65-70%, tanto en mi actividad pública como privada, de los pacientes que intervenimos son de estatus sociocultural medio-bajo. ¿Por qué? Porque es una cuestión económica. Cuando uno va a una gran superficie, con 150 euros llena un tercio del carro. ¿Por qué? Llevamos pescado, es caro. Carne exenta de grasa, es caro. Pero si vemos a lo de los carros de al lado, a lo mejor son dos carros que van hasta arriba, que suelen ser empujados por familias obesas, pero llevan una bollería industrial cuyo pack es 1 euro, o el pack de salchicha es 1 euro. Luego, por tanto, influye. Se penaliza socialmente este proceso asistencial que es la obesidad mórbida. Es la pandemia sanitaria del siglo XXI, sí, ya lo era en el XX. Es la enfermedad metabólica más prevalente en los países desarrollados, más que la diabetes, la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, es un grave problema de salud pública por encima de la desnutrición, paradójico, y de las enfermedades infecciosas que prácticamente tenemos cuasi controladas, exceptuando pandemias tipo COVID. Y el aumento exponencial. Existen falta de métodos eficaces para tratar o prevenir la misma. Está claro. ¿Cómo nos guiamos? Porque yo voy a hablar varias veces de un ítem que se llama índice de masa corporal, que es el cociente entre lo que uno pesa con su medida en metros cuadrados. Y eso lo estableció las aseguradoras norteamericanas en los años 30 y 40 del siglo pasado. Claro, un paciente de 50 años se hacía un seguro de vida, era delgado, no era hipertenso, no fumaba. ¿Por qué pagaba la misma prima que uno con 50 años que tenía obesidad, que era hipertenso, potencialmente se iba a morir antes, ¿no? Pues se determinó con el índice de masa corporal. No es un ítem quizás exacto, pero es el que nos guiamos nosotros para determinarlo.
¿Dónde está el límite de la obesidad? La obesidad tipo 1, perdón, está en el 30-34. No se considera una grave enfermedad, evidentemente. Suele ser, llamamos habitualmente el gordito saludable, ¿no? Está en un índice de 32, 33, siempre y cuando se acompañen de comorbilidades. Pero a partir de un índice de masa corporal 35 por encima, se enciende la luz roja y va a comprometer la vida y la calidad de vida. Vamos a hablar un poquito de epidemiología en los Estados Unidos, que es nuestro referente en el ámbito médico. La población que ocupa con un índice de masa corporal por encima de 30 es un tercio de los adultos. No es para nada, son 72 millones de habitantes de ese país. Pero a nivel global son 600 millones, por eso es una pandemia. Pero si ya hablamos específicamente de obesidad mórbida, índice de masa corporal por encima de 40, en los Estados Unidos nada más hay más de 15 millones, casi el 5% de la población. Y evidentemente aumenta el riesgo en la obesidad mórbida de muerte por las enfermedades que la acompañan. Bueno, ¿y nosotros dónde estamos en esto de la liga de la obesidad? Teniendo, digamos, el límite, qué porcentaje de la población mayor de 15 años con un índice de masa corporal por encima de 30. Hablemos de obesidad tipo 1. Estamos en mitad de la tabla, no estamos mal. Estamos junto a Canadá, Irlanda, Alemania. ¿Y quiénes son los campeones del tema de la obesidad? Los países de Norteamérica, México y Estados Unidos, y de influencia anglosajona. Pero llama la atención que Canadá, que es el tercer país del norte del continente norteamericano, no está en los primeros puestos. Y eso tiene una explicación por su influencia sociocultural de Francia. Canadá, 2/3 es de influencia francesa frente a 1/3 que es anglosajona. Y prevalece, digamos, culturalmente la francesa, por eso no está a la cabecera de sus hermanos norteamericanos. Y hablando un poquito más de epidemiología, la población adulta, ya en España en concreto, adulta hablo de sobrepeso, no de obesidad. En la población adulta estamos en un 56%, muy elevado. Y si hablamos de infantil, estamos en un 20%, perdón, en un 18% en adultos. Pero si hablamos a nivel infantil, 1/3 de nuestros hijos o nietos están en sobrepeso y más de un 10% tienen obesidad. Está claro, ha cambiado. Cuando éramos más jóvenes, los que estábamos aquí, pues salíamos a la calle, jugábamos con la bicicleta, fútbol. Ahora no, yo lo he visto en mis hijos. Juegan con la PlayStation, con la Wii, con la Xbox, se interconectan online con los compañeros y juegan con las maquinitas y en más, ya el colmo es que si quieren una pizza le dan un botón a casa, no van ni al kiosco a comprar este chico. Ha habido un cambio cultural. Yo no voy a entrar en detalle de las alteraciones, ya las saben todos ustedes, pero entiendan y comprendan que el impacto no solamente sanitario, sino económico de lo que es la obesidad mórbida por el conjunto de enfermedades que engloba es brutal. Sí es importante las comorbilidades asociadas, porque las mayores, como son la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la dislipemia, la diabetes, el SAO y la trombopatía, van a conllevar la llave de apertura a muchas cirugías variadas. Insisto, yo no voy a entrar en ella, ya se dio por el profesor Durán en su momento, no voy a alargar mi ponencia. Sí quiero hacer una llamada de atención, síndrome metabólico, evidentemente, pero de la esteatosis no alcohólica. Siempre la primera causa, por lo menos en España, ya van cambiando las actitudes culturales también. Antiguamente había mucha propaganda en las televisiones, no digo del tabaco, sino también del alcohol, Barón Dandy, perdón, Brandy 103, en fin, cosa de hombre, el tabaco, eso ya se acabó. Evidentemente hay menos etilismo. Pero en los Estados Unidos, fíjense, la segunda causa de trasplante no es por cirrosis por etílica o idiásica, sino es por la esteatosis hepática o la esteatopatitis. Es un escalón previo al hígado graso, perdón, al desarrollo del hígado graso antes de llegar a una cirrosis hepática o una hepatopatía. Ya indican trasplante hepático en un almacenamiento graso en el hígado. Segunda causa lo es. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos?
Evidentemente la cirugía no es la primera. Nivel 1 sería la dieta, actividad física, terapia conductual, cambio de actitudes con C. La segunda sería la farmacoterapia y la tercera sería la quimio. ¿Qué pasa con los fármacos? Los fármacos son caros, no están disponibles para toda la sociedad. Recordemos que la obesidad tiene su mayor impregnación e impacto en niveles socioculturales medios bajos y económicos bajos. No todos acceden a dichos fármacos. Te permite alcanzar una pérdida de peso ponderada aproximadamente entre un 5 o 15%, en las mejores condiciones. Y no se puede mantener mucho tiempo porque tiene efectos secundarios. Y evidentemente tiene un efecto rebote, como el acordeón. El acordeón, digamos, adelgaza, pero cuando dejamos el fármaco no solamente recupera lo que han perdido, sino se incrementa incluso más. Yo no voy a entrar a la farmacoterapia, entiendo que la doctora Tous posiblemente nos ilustre en ese campo. Sí vamos a hablar algo, ¿qué podemos hacer los cirujanos? Hay abordaje endoscópico. ¿Qué es endoscópico? No confundamos con la paroscopia. Endoscopia es vía endoluminal. Hay opciones como son el balón intragástrico. ¿Qué hace? Ocupa un espacio en el estómago, da sensación de plenitud, pesadez, dejamos de comer. Tiene su indicación en pacientes muy seleccionados. El máximo de kilos que podemos perder aproximadamente son unos 25. Para personas que tienen un IMC de 33, 34, se quieren quedar en un 30 o 29, sin grandes esfuerzos. Tenemos, digamos, el POS, que es el acrónimo, digamos, de la Primary Obesity Surgery Endoluminal, y también el Endolip, pero, insisto, son soluciones transitorias y son, digamos, opciones, digamos, muy deficitarias en cuanto a la gran pérdida de peso. Estamos hablando de pacientes que tienen índice de masa corporal de 42, 44, el índice de masa corporal normal sería un 20-25, pues solo una persona. No lo van a conseguir con esto, evidentemente. Y vamos a la cirugía bariátrica. A fecha de hoy, desgraciadamente, a fecha de hoy, y con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, según la medicina basada en evidencia, la cirugía es el tratamiento más efectivo para la obesidad mórbida porque consigue la mayor pérdida de peso y perdurable en el tiempo. Y eso es una realidad. A fecha de hoy, no lo digo yo, lo dice la medicina basada en evidencia. Fíjense, en el año 98, no hace mucho, en los Estados Unidos se operaban anualmente unos 13.000 pacientes. En menos de 20 años hemos pasado a casi medio millón. El crecimiento de la cirugía bariátrica es brutal, exponencial. Sobre todo por los ahorros socioeconómicos. Digo, la vertiente anglosajona, que para eso sí lo miren muy bien. Aquí el dinero quizás no es tan importante, ¿no? Si te operan y te lo hacen por la paroscopia, una hernia, puedes incluso incorporarte a trabajar a la semana, pues el mes de baja no se lo va a quitar nadie al paciente. Allí sí es importante. Pero decirle que a pesar de todo, solamente el 1% de la población obesa mórbida, solamente el 1% se trata con cirugía bariátrica, sabiendo que optimiza y cura hipertensión, diabetes, etc. Claro, ¿qué ha pasado? Esto tiene un efecto boomerang, sobre todo en Estados Unidos, que el índice de reclamaciones judiciales se ha incrementado exponencialmente. Claro, si la obesidad mórbida con medicina basada en evidencia, el tratamiento más eficaz y eficiente es la cirugía, usted que lleva años tratándome, ¿cómo no me abrió esa puerta? Pues parece que va a venir el señor de la batita negra, el juez, que lo va a llamar y me va a indemnizar. Y eso es una realidad. No sé si llegará a España, pero los países anglosajones es una realidad. Ni qué decir que no está exenta de alto riesgo, no cirugía de alto riesgo, de alto coste, no solamente por el hecho o gesto quirúrgico en sí, sino que son pacientes con muchas comorbilidades, neumopatías, cardiopatías, insuficiencias vasculares por la diabetes, requiere un alto nivel de especialización para el que lo haga.
con su curva de aprendizaje, evidentemente. ¿Qué consigue la cirugía? Una pérdida de peso duradera, y eso lo remarco. Claro, tiene que acompañarse de cambios de actitudes de conceder del paciente. Hemos operado pacientes, que hacemos las barbaridades que hacemos en estas técnicas quirúrgicas, que es amputar un órgano que funciona bien, como es el estómago, o hacemos cortocircuitos intestinales para agregarle un componente mal absortivo. Es eficaz, eficiente, el paciente se queda, no digo en peso ideal, pero se queda con un índice de masa corporal de 28, 29, 30, cuando estaba en un 60, se ha quitado 2 personas, y a los 10 años aparece el paciente con otra obesidad mórbida. Evidentemente nunca tuvimos que haberlo operado. Algo falló ahí. Puntos clave dentro de la cirugía bariátrica. Bueno, llegaremos a ello. Decir que la cirugía bariátrica, en el proceso asistencial que elaborará después la doctora Tous, es un eslabón más de una cadena. Igual de importante que el endocrinólogo, el especialista en salud mental, el anestesiólogo, el nutricionista, el trabajador social que acompaña al paciente y, por supuesto, el cirujano plástico o reparador del contorno corporal que tendrá que llegar, evidentemente. Porque, claro, cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 60, se queda en un 26, evidentemente la reparación de ese exceso de piel habrá que hacerlo. Preoperatorio, hablará la doctora Tous, optimización del paciente. Optimización del paciente, ¿para qué? Para reducir entre un 10 y un 15% de la masa ponderal del mismo para que el hígado adelgace algo, para que la grasa magra interior adelgace algo y podamos hacerlo por vía laparoscópica. Y en el posoperatorio es una relación contractual con el paciente. Si el paciente tiene que hacer un seguimiento, sobre todo con el endocrinólogo, al menos durante 2 años. ¿Cuáles son las indicaciones a fecha de hoy? Índice de masa corporal por encima de 40. También se abre a aquellos pacientes de menos de 40 años que tienen índice de masa corporal por encima de 35, no llegan a 40, pero tienen comorbilidades asociadas. Hipertensión, diabetes, SAOS. Aparecen nuevas indicaciones y hablamos de cirugía metabólica más que bariátrica en pacientes con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, con IMC por encima de 30, o con reflujo gastrocefálico, o pacientes con índice por encima de 30 que precisen una cirugía de reparación de la pared abdominal por intervención. Requisito legalmente en España entre 16 y 65 años. No podemos operar pacientes infantes ni por encima de 65 años. No es recomendable. ¿Por qué? Porque el daño que tenga ya en el páncreas de una diabetes crónica ya no lo vamos a recuperar. Y la vasculopatía que tiene, aunque lo operemos, tampoco la vamos a, digamos, optimizar. Técnicas quirúrgicas, ya voy acabando. 3 grandes bloques, no voy a entrar en detalle. Restrictiva, como su nombre indica, es restringir la capacidad de recepción de alimentos. Mixta, asocian restricción con mala absorción. Y malabsortivas puras, que ya prácticamente no lo hacemos por los efectos colaterales secundarios sobre el paciente, serían, digamos, muy agresivas y ya no las hacemos. Todas por abordaje laparoscópico. Decirles que hay una relación entre la restricción, menor complejidad técnica para el que la hace, frente a las malabsortivas, que son más complejas, perdón, pero sí es verdad que son tienen mayor fortaleza en cuanto a la pérdida de peso en el tiempo, ¿no? Pero tienen un mayor índice de complicaciones. La restrictiva habitualmente no se debe indicar en pacientes vomitadores ni en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico porque después lo acentuamos. Dentro de las mismas está la banda gástrica ajustable. Esto ya es pasado, ya no se pone. Se puso mucho en los años 90 del siglo pasado, sobre todo en el centro de Europa, y viene a ser algo parecido al balón intragástrico. Requiere un compromiso muy importante del paciente porque se maneja el reservorio y abre y cierra la banda. El gol estándar restrictiva es la gastrectomía vertical, también llamada gastroplastia tubular, manga gástrica o esligástrica. ¿Qué es? Voy a pasar esta porque no voy a hablar de la banda gástrica ajustable. Es amputar 4/5 partes del estómago. Y es importante porque también tiene su función metabólica. Bien saben ustedes que en el cuerpo y el fundus del estómago, nosotros los quirúrgicos, el estómago lo dividimos en 3 partes. Es el fundus, cuerpo y antro. Anida una hormona que se llama grelina.
que retroalimenta a nivel del biencéfalo cuando tenemos hambre. Yo tengo hambre aquí, estimulo el estómago a la ghrelina, sube el nivel de la ghrelina, con lo cual me da mayor sensación de hambre. Al amputar las 4/5 partes del estómago, desaparece la ghrelina. Y es verdad, los pacientes, cuando tú lo operas, tienen una restricción de capacidad de retención de alimentos y además que han perdido el hambre, frente a otras técnicas como el bypass, que ya veremos por qué no pierden el hambre. Estas serían las indicaciones. Y las contraindicaciones, insisto, cuando existe un esófago de barrera que hay que controlar o un reflujo gastroesofágico, al tener una válvula que se llama pílor, que facilita la retención en el tubo gástrico y facilita el reflujo, no sería la más correcta indicar a nuestros pacientes. Voy a pasar, no voy a hablar de las complicaciones. Esto sería una conexión en el YouTube de la técnica quirúrgica, no me voy para eso. Voy a hablar de las mixtas, cuyo gol estándar es el bypass gástrico. ¿Qué hace el bypass? El bypass hace un reservorio gástrico pequeño de unos 50 mililitros y le asocia un componente mal absorbido. En vez de pasar, digamos, a los alimentos, la grasa, las proteínas, hidratos de carbono, junto a las sales biliares, pancreáticas, intestinales, por los 5 metros, 6 que tenemos habitualmente, lo restringimos para crear una mala absorción. Provocamos diarreas al paciente. ¿Qué ocurre en esta técnica? Es reversible. La gastrectomía vertical, quitamos 4/5 partes del estómago y van fuera. Aquí no. Aquí se quedan 4/5 partes del estómago. Pero cuidado, este estómago que hay aquí no lo vamos a poder controlar con endoscopia. Luego, por tanto, en pacientes con antecedentes de cáncer gástrico o lesiones premalignas, no deberíamos aplicar un bypass. No podremos evitar. Si son pacientes jóvenes y no les ocurre ninguna desgracia, pueden desarrollar lesiones básicas en ese estómago que está aislado. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, no debemos usar un asa intestinal, porque si hace un brote de Crohn aquí le complicamos mucho la vida al paciente. Cirugía intestinal previa, no nos va a llegar el asa tan alto. Y cuando son súper obesos y IMC por encima de 60, posiblemente le hagamos una gastrectomía vertical previa para reducir, digamos, el peso. Y si no alcanza el peso diana que queríamos, la aplicamos a posteriori bypass. No voy a entrar en las complicaciones. Hay variantes del bypass gástrico. Esto ocurre mucho en la cirugía y en toda la especialidad quirúrgica, que se le ponen acrónimos o epónimos, ¿no? Pues yo, en vez de usar 150 centímetros, voy a usar 100 y le pongo mi nombre a la técnica, pero son variantes del bypass, no voy a entrar en ello. Y las malasortivas, pues, son muy eficaces y eficientes, pero a costa de la calidad de vida del paciente. Condenamos a los pacientes a tomar vitaminas, minerales, entran muchas veces en malnutrición, inanición alimentaria, y por hoy no las aplicamos. Hay un bloque que es la cirugía de revisión, la cirugía revisional bariátrica. ¿Y cuándo la aplicamos? Cuando falla la cosa. Por una pérdida de peso insuficiente o una reganancia. Y digo cuando falla porque lo hemos aplicado mal, la técnica quirúrgica, porque el paciente haya vuelto a las andadas. Digo, poniendo nosotros, digamos, la culpa de que lo hemos hecho mal. Porque las comorbilidades no hayan sido exitosas en su control, o bien porque ha habido complicaciones propias de la cirugía en el medio y largo placismo que habrá que reparar. Luego, por tanto, quiero finalizar. A fecha de hoy hacemos barbaridades, insisto, que son amputar órganos que son útiles, como si le pregunto a mi cirujano si soy diestro o siniestro. Y le digo, yo no, mire usted, yo soy diestro, o traigo usted el brazo que se lo voy a amputar para que no se lleve la comida. Quitamos estómago, hacemos cortocircuitos intestinales para conseguir un peso saludable y darle vida y calidad de vida a estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Eso es, doctora. El micrófono ahí. Sí, micrófono. Sí, sí. Ah, Ahí. Vale. ahí. Vale.
Señalar, ¿no? Vale, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí. Me ha alegrado mucho ver a profesores míos. Así que nada, yo os voy a hablar del circuito asistencial del paciente que tiene indicación de cirugía bariátrica. ¿Vale? Voy a afinar un poquito más en ese protocolo. ¿De acuerdo? Yo soy endocrinóloga y soy la secretaria del comité nuestro de cirugía bariátrica que trabajamos en el Hospital Virgen Macarena. Bueno, ya partió Eduardo con la idea básica de la cirugía bariátrica, por ahora, con los datos que tenemos, es la técnica más eficaz para perder peso, para resolver comorbilidades, pero ya, sobre todo, es una técnica que aumenta la esperanza de vida, ¿vale? Los datos clásicos, sobre todo donde más beneficios siempre se ha visto, ha sido en los pacientes diabéticos. De hecho, la esperanza de vida se calcula que aumenta en 9 años en pacientes diabéticos y 5,1 años en pacientes sin diabetes. Se supone, los estudios te dicen que hay que operar a 8 pacientes para evitar una muerte a 10 años en pacientes diabéticos y a 29 para evitar una muerte en un paciente sin diabetes, y que si se aumentara el porcentaje de utilización de cirugía bariátrica, aumentaría en millones los años de vida ganada. ¿Vale? Es una técnica eficaz, es costo efectiva. ¿Por qué hay que protocolizarla y hay que pararse? Porque esto no es fácil, y estamos hablando de una enfermedad de muy alta prevalencia, que es crónica, que es recidivante. Hagamos la técnica que haga, siempre hay algunos factores que tienden a volver a aparecer, aunque se trabajen. Es multifactorial, hay muchos factores que hay que abordar previamente, y es un aumento de causa de mortalidad y de discapacidad en el paciente. Vamos a partir de una cirugía que va a producir unos cambios anatómicos que van a cambiar los procesos de digestión y de absorción, que van a obligar a hacer unos cambios en el paciente, si no puede tener complicaciones graves como la desnutrición, y va a obligar a un seguimiento, en algunos casos de pocos años, en otras cirugías, si se opta por una cirugía malasortiva, de por vida. Vamos a partir de un contexto. En el nuestro es trabajo en un hospital sanitario del sistema sanitario público, donde trabajamos y tenemos que ponernos de acuerdo muchos trabajadores de muchas especialidades, que tenemos que trabajar coordinados por el paciente para que este flujo de pruebas y de citas sea lo más corto y más coordinado, para que el paciente no lo vea como una carrera de obstáculos, sino que estamos trabajando todos en común para él. Y tenemos una nueva realidad, que son los fármacos, y que tenían mucho que decir. Eduardo hablaba de un 15%, lo cierto es que ya hay fármacos que están superando la pérdida del 20%, de hecho va a haber una carrera en los próximos años de un montón de fármacos que superan el 20%, a ver quién lo supera antes. Pero no solo hablamos de pérdida de peso, hablamos de comorbilidades. Ya en Estados Unidos uno de ellos tiene indicación para el SAOS, mejora la enfermedad metabólica hepática, y además ya hay subgrupos que han demostrado disminución de mortalidad, como son los pacientes con patología cardíaca, y probablemente a medida que se hagan más estudios tengan más evidencia. Con lo cual tendremos que valorar más individualizadas qué pacientes se van a beneficiar de una técnica o de otra. De hecho, estos fármacos ya, al estar financiados desde hace años en la diabetes, han cambiado el perfil de indicación en esos pacientes, sobre todo en diabéticos que antes, el perfil de hace 10 años de diabético con cientos de unidades de insulina que iba a cirugía bariátrica, ese paciente, en la mayoría con los análogos, ha ido a remisión con los fármacos, y el porcentaje de indicación de diabetes ha bajado mucho por los fármacos eficaces en la diabetes, que hoy por hoy es la única indicación financiada del sistema sanitario público. ¿Vale? Entonces, el protocolo consta de una parte prequirúrgica, la parte quirúrgica y el seguimiento postquirúrgico. ¿Vale? Por supuesto, la vía de entrada de cualquier paciente con obesidad va a ser endocrino, ¿vale? Ya nos puede venir de otra especialidad que nos pida ayuda, como puede ser un traumatólogo, otra especialidad, o de atención primaria. La valoración, si existe otra sesión, entiendo que seguro os hablaron de la valoración integral de un paciente con obesidad. Es una valoración muy compleja. Yo me dedico tanto a obesidad como a tumores neuroendocrinos, y os digo que el paciente con obesidad es mucho más complejo, porque hay que hacer una historia completísima de todos esos factores que están relacionados con la obesidad, factores genéticos, las historias familiares, la historia del embarazo, si tuvo un problema en el embarazo que fue un SIR, que hacen obesidad en la infancia, si la obesidad es desde la infancia, en los últimos años, las pérdidas de peso que ha tenido previa, los intentos que ha hecho, esos hábitos alimenticios, la encuesta dietética, el control del apetito, atracones, conductas emocionales, complejo. Por supuesto, buscamos en la historia clínica las comorbilidades, en la exploración, el peso, el talla.
circunferencia de cintura y si tenemos opción, medidas para ver más porcentaje de grasas con impedanciometría, para valorar también la masa muscular, por si sospechamos una obesidad sarcopénica, porque a veces esos pacientes también pueden tener una disminución de masa muscular, por supuesto busca causas de obesidades secundarias y las pruebas complementarias que hacen falta para hacer una adecuada evaluación. Y en base a esto evaluaremos el paciente en alguna de las clasificaciones que usamos, que la más usada es la clasificación de Edmonton, que es una clasificación que se hizo para priorizar los pacientes con obesidad según los criterios de gravedad, porque no todos los pacientes con el mismo grado de IMC tienen la misma gravedad. Podemos tener 2 pacientes con IMC de 42 y uno ser un chico joven sin ninguna comorbilidad, que tiene una buena movilidad, que no está limitado por la obesidad, que hace una dieta bastante errática, hipercalórica, inmejorable, o una paciente posmenopáusica, bajita, con limitación funcional, con necesidades para el aseo, y ahí se clasifica la obesidad desde el grado 0 a grado 4 según la afectación que tenga. Uno puede tener una indicación de recomendaciones dietéticas, otro de fármaco o otro de cirugía bariátrica, no solo por IMC, es por muchas cosas. ¿Vale? Las indicaciones ya lo ha dicho Eduardo, por IMC, la edad, que sea una obesidad que lleve años establecida, que haya fracasado previamente intentos de pérdida de peso, que haya ausencia o estabilidad de una enfermedad psiquiátrica. Nosotros eso ya en la historia clínica lo vemos. Hay veces que hay cosas que hay dudas y por supuesto hay un psicólogo que valora a todos los pacientes porque hay valoraciones más complejas que la tiene que hacer un profesional de la salud mental. El paciente tiene que entender que hay que adherirse a los cambios de estilo de vida después de la cirugía para mantener esa pérdida de peso. Ausencia de enfermedad endocrina, por supuesto que haya una obesidad secundaria, y el tema de que hay que evitar el embarazo el año después de la cirugía, que es una cosa que nosotros tenemos bastante establecida y nuestros pacientes lo entienden y saben que el año después de la cirugía no se pueden quedar embarazadas, pero nosotros desde que tenemos protocolizado el protocolo de seguimiento de las mujeres con antecedentes de cirugía bariátrica con obstetricia, estamos sorprendidos de la cantidad de pacientes que nos vienen, sobre todo operados, por ejemplo, en Turquía o en otras, que vienen embarazados en los primeros 6 meses con pérdida de peso en el primer trimestre de gestación de 30 a 40 kilos, que tienen alto riesgo de, por supuesto, de aborto y de complicaciones graves. ¿Vale? Entonces, hay que dar. Todo esto es una cosa que tienes que discutir antes, no le dices al paciente ahora no te quedes embarazado. Es una cosa, sobre todo, teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica son mujeres y en altos porcentajes están en edad fértil. ¿Vale? A los pacientes siempre hacen un programa de educación para la salud porque por mucho que ellos vengan diciendo que han hecho intentos de pérdida de peso previa, siempre hay muchos errores dietéticos y mucha falta de educación nutricional en los pacientes, que es un programa que tiene 3 sesiones solo hablando de nutrición, vida saludable, manejo de alimentos, leer etiqueta, y una 4ª sesión solo de cirugía de la obesidad, explicándole de qué va la cirugía, y después de esto nosotros volvemos a recibir al paciente y nos podemos encontrar situaciones de pacientes que querían cirugía, que después del programa pues o han perdido peso o se han dado cuenta que eso no era lo suyo, a pacientes que no se lo habían planteado y ahora quieren seguir para adelante, y pacientes que querían cirugía y ahí los acogemos. Tenemos una consulta monográfica específica donde tenemos centralizado todos esos pacientes. Si el paciente quiere seguir adelante en el protocolo, pues nosotros pedimos siempre una valoración por neumología si previamente no usaba diazepam, una valoración por salud mental y las pruebas complementarias en el momento que tenga la valoración positiva por salud mental. En nuestro caso de valoración por salud mental lo hace un facultativo de psicología clínica, que hace una historia clínica psicopatológica muy extensa, con especial atención a los trastornos de la conducta alimentaria, hábito alimentario, expectativa de la intervención, información, motivación y apoyo sociofamiliar. Estas son las áreas de evaluación de la entrevista clínica, que es una entrevista muy larga, y toda la evaluación que hace. En función a la valoración por salud mental, nos encontramos a 3 situaciones, normalmente que no presenta contraindicaciones y que el paciente es apto. Hay un segundo grupo que son pacientes que tienen una psicopatología activa, un trastorno depresivo con riesgo autolítico, un trastorno de conducta alimentaria que pone en riesgo el resultado de la cirugía y al propio paciente, y ese paciente se considera no apto, y ellos, como trabajan con el área de referencia, coordinan la asistencia con la unidad de salud mental de referencia del paciente. Y luego tenemos un tercer grupo que son pacientes que son aptos o no aptos temporal, que se van a operar pero que tienen factores de riesgo
para reganar el peso tras de la cirugía porque tengan ingestas emocionales, que a eso se le ofrece un grupo psicoterapéutico que se da en el hospital. Esto es el tema del grupo psicoeducativo, ¿vale? Que se hace por un profesional de psiquiatría, una enfermería especialista en salud mental, en base para trabajar un poco las conductas emocionales relacionadas con la comida para evitar la reganancia después de la cirugía, ¿vale? Entonces tenemos ya el paciente que lo seguimos y ya con toda esta valoración, teniendo una buena formación, sabiendo a lo que va, con valoración de todas las comorbilidades, y algunos irán al grupo psicoeducativo y otros no, entonces ya en ese momento derivamos al cirujano, ¿vale? El cirujano se encuentra en la evaluación completa del paciente, valida y completa las pruebas complementarias y ya con las pruebas que tiene, ya valora todo lo que aplica Eduardo, qué técnica es la mejor para el paciente, si tiene una hernia de hiato, si no la tiene, teniendo en cuenta que nuestro servicio en nuestro hospital vamos a optar más por siempre por los dos grupos de cirugías primero que hemos hablado, cirugía restrictiva o mixta. La cirugía malasortiva ya la hemos dejado de hacer porque la cirugía malasortiva para los endocrinos, eso es un paciente que se convierte en un intestino corto, requiere un seguimiento de por vida porque si un paciente suelen tener déficit de vitamina liposoluble y son pacientes que como tenga el mínimo riesgo de no cumplir el seguimiento puede aparecerte con una ceguera, con una ataxia por déficit de vitamina A, vitamina E, y son cirugías que son más potentes, pero que hay que valorar riesgo-beneficio y no las hacemos. Ahora, reforzamos el protocolo por otra parte para evitar este tipo de cirugía. ¿Vale? Hay unos criterios de priorización, partiendo de que tenemos los tiempos bastante acortados desde que el paciente se ve hasta que se opera, desde la primera consulta por endocrino hasta que entra en quirófano suele ser 1 año y medio y son muchas citas y muchas pruebas entre medio y los criterios de priorización son normalmente las comorbilidades que estén muy descompensados, que requiera operarse de otra cosa y necesite la cirugía bariátrica previa, por ejemplo, una paciente con un síndrome ovario poliquístico en amenorrea que requiera la cirugía bariátrica para programar un embarazo más adelante. ¿Vale? Ya el cirujano le da el acto y ahora viene un punto importante de nuestro protocolo, que tenéis una enfermera solo centrada dedicada al proceso de cirugía bariátrica en nuestro hospital, que es Carmen, que es una enfermera con muchísima experiencia en este proceso, que ya el paciente ha hecho sus pruebas, se la valora endocrino, la valora el cirujano, ya se va a operar y ya llega a Carmen para completar ya el proceso muy enfocado a lo que es la cirugía, ¿vale? En reeducación de hábitos saludables a largo plazo, en pautas de mantenimiento, en refuerzo de hábitos saludables, por supuesto no ingesta de alcohol, que el paciente si hubiéramos detectado ya que era consumo excesivo de alcohol, es que siquiera es una contraindicación porque es de las pocas complicaciones que empeora después de la cirugía bariátrica. La hipertensión, los metabolitos, los lípidos, todo mejora, pero el alcoholismo sí existe riesgo y un consumo excesivo de alcohol es una contraindicación para la cirugía bariátrica. El tabaco también, incluso se le ofrece ayuda antitabaco porque sobre todo los pacientes que van a hacer bypass aumenta el riesgo de úlcera y el paciente deja de fumar. Se valora y se refuerza la pérdida de peso preoperatoria con un programa de pérdida de peso, por 2 razones. Por una razón, en parte la ha dicho ya él, todos los pacientes disminuye la estatosis hepática, disminuye ese tamaño de hígado, facilita la labor al cirujano, esa pérdida más o menos del 10% de peso, pero también por otra cosa, porque los pacientes con IMC más alto le pedimos incluso una pérdida de peso mayor, porque nosotros estamos por estas técnicas menos agresivas, restrictivas o mixtas, ¿vale? Y cuando tenemos un IMC de más de 55, 60, Eduardo ha dicho varias opciones. Hay grupos que optan todavía para la cirugía malasortiva, hay grupos que hacen la cirugía en 2 tiempos, pero nosotros, a veces hay que hacerlo, pero lo que intentamos es que haga una pérdida de peso intensiva, que normalmente en esos pesos de 180, 190 kilos se consigue. Normalmente es con una dieta hipocalórica mediterránea y ejercicio físico en pacientes especialmente motivados porque saben que en pocos meses se van a operar. Si les cuesta, la enfermera está en constante relación conmigo y se usan muchos fármacos en el periodo preoperatorio. De hecho, probablemente yo creo que en los IMC más extremos sea necesario un fármaco más la cirugía y lo que pasa es que el fármaco permitirá usar una cirugía menos agresiva. Todo esto hace Carmen, ¿vale? Tiene un par de sesiones grupales muy enfocadas ya a la cirugía y una revisión individual. Si el paciente ha perdido peso durante todo el periodo, no es necesario, se adapta a lo que requiere, ¿vale?
y luego llega la cirugía, ¿vale? Nosotros, en casos que tenemos dudas, nos reunimos mensualmente, siempre está allí el psicólogo, el cirujano, pacientes intervenidos, pacientes complejos, pacientes en diálisis, pacientes que necesitan un trasplante, pues son pacientes que requieren una especial evaluación en nuestro comité, ¿vale? Y luego llega ya la cirugía, que no me voy a parar en esto, pero por supuesto el protocolo de cirugía sigue la última evidencia científica, que son los protocolos de rehabilitación multimodal, que también en nuestro comité trabaja una anestesista. El paciente, que esto incluye la anestesia que se usa en la cirugía, y se consigue una movilización precoz y una alta normalmente, si no hay complicaciones, en 48 horas. Y luego el protocolo postquirúrgico, solo voy a decir que tiene un seguimiento muy intensivo en las primeras semanas, meses de cirugía bariátrica, porque la cirugía conlleva unos cambios en la nutrición que va por fases, líquida, puré, que va y le va acompañando en todos esos cambios, en ese proceso de reeducación. El cirujano que le va a seguir durante revisiones, acompañándolo durante varios meses para detectar complicaciones, y el endocrino que el seguimiento sigue más. ¿Por qué? Porque normalmente las complicaciones nutricionales aparecen 2 o 3 años después, aunque si estamos por una gastrectomía, normalmente con un polivitamínico se suelen evitar, con un bypass normalmente suele ser déficit de B12 y de hierro, normalmente eso lo vamos a ver a partir del segundo o tercer año. Si cumple criterios de dermocalasia, según los que tiene nuestro hospital, valoraremos a cirugía plástica, y aquellas pacientes en edad fértil nos la quedaremos y que quieren programa de embarazo, porque tenemos protocolizado el seguimiento con obstetricia. Porque sobre todo los pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica tienen riesgo, sobre todo, decir, en el tercer trimestre, y se siguen en alto riesgo, ¿vale? Que esto es lo que os comenté, que desde que lo protocolizamos, no solo nosotros le mandamos a ellos, sino que ellos nos mandan muchos pacientes con este antecedente que no tenían ningún tipo de seguimiento, ¿vale? Y luego, para terminar, y creo que me ha gustado a tiempo, algunos resultados de los que teníamos del último año, que yo me gusta poner los resultados no desde el día de la cirugía, sino con todo este proceso previo desde que lo valoramos. ¿Por qué? Porque destaca mucho que los pacientes en pérdida de peso con el protocolo pierden en torno a un 15% antes de la cirugía. Y esto consigue... No te vayas a Ay, perdón, me voy. Vale, mira, y esto consigue, no lo veis aquí, pero pérdidas de peso que llegan al 40% al año de la cirugía y que lo mantienen bastante bien. Y descenso de peso del 80%, que esos son unos resultados muy buenos. Si veis, pasa de media de unos 150 kilos a 80 kilos nuestros pacientes, o sea, con un rango alto, pero es que sobre todo los pacientes de peso más extremo es que van muy bien. La remisión de comorbilidades a los 2 años el 70% de la diabetes, la hipertensión del 70% también a los 2 años, la retirada de los CEPA es del 50%, normalmente a los 4 o 5 años mejora ese porcentaje de retirada, y sobre todo sobre el fracaso de la cirugía en términos de pérdida de peso, que la definición que más se usa es la de pérdida menor del 20%, es muy baja, es de 3,57%. Nosotros le pedimos aún más porque le pedimos todo este esfuerzo previo, y por eso utilicé el porcentaje del 30%, y solo un 15% pierde menos de un 30%, es decir, un 85% de los pacientes pierden más con este protocolo completo. Y ya está, las ideas clave, que la obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica y recidivante, que es necesaria una evaluación integral donde se valoren todos los factores, tanto biológicos como psicológicos, que condicionan y perpetúan la obesidad, para evaluar la mejor estrategia para cada paciente, que la cirugía bariátrica es la técnica más eficaz para conseguir una adecuada pérdida ponderal, remisión de complicaciones asociadas a la obesidad y aumento de supervivencia, pero que los nuevos fármacos para la obesidad abren un nuevo escenario cuyo factor limitante actualmente es la accesibilidad y su necesidad de uso prolongado, que es fundamental un trabajo multidisciplinar y coordinado entre los diferentes profesionales para un adecuado manejo del paciente candidato a cirugía de la obesidad, y que el tratamiento intensivo de pérdida de peso prequirúrgico optimiza los resultados de la cirugía bariátrica. Este es parte del comité, falta el psicólogo, pero bueno, a Eduardo, este es Cáceres, que es otro cirujano, Ana María es nuestra enfermera, Carmen es la enfermera de bariátrica, Concha es neumóloga, Irene es psiquiatra, Reyes es la otra endocrina, José Miguel es cirujano plástico. Nos falta psicólogo, nos falta ahí el anestesista, pero bueno, es la fotillo última que tengo. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar lugar ahora a esa primera discusión, Eduardo, te sube, y luego a continuación haremos la presentación de pediátrica con la discusión de pediátrica, para no
Veo que hay muchos cirujanos, me figuro que habrá más preguntas de cirugía, pero vamos a ir rompiendo. Eduardo, ¿se ha olvidado ya lo que son las abdominoplastias o la cirugía que hacíamos anteriormente para eliminar partes de la piel abdominal? ¿O se está combinando con la cirugía bariátrica? ¿O desde que tenéis la bariátrica, como se reduce el peso suficientemente, a pesar de los pliegues colgantes que puedan quedar, se ha olvidado ya la abdominoplastia? Bueno, la abdominoplastia es un tema puramente estético, Claro. no actúa, no sé si me oye, ¿oye? No sé, no actúa directamente sobre la fisiología, digamos, del aparato digestivo. Realizar una abdominoplastia en una paciente con IMC por encima de 30 es absurdo. ¿Por qué? Porque como no cambia la actitud con C con respecto a la alimentación, todo lo que hemos quitado en grasa en exceso lo va a recuperar en breve. ¿Cuándo hacemos la cirugía de la reparación del contorno corporal? Que a mí me gusta llamarle más así que cirugía estética o Sí, plástica. está correcto. Cuando los pacientes pierden peso, sí. Como bien ha explicado María, no va a cirugía plástica o del contorno corporal hasta que no han pasado por lo menos 18 meses de la cirugía bariátrica que le hemos aplicado. ¿Por qué? Porque ya lo que pierde de grasa lo ha perdido con la cirugía. Entonces sí es verdad que los pechos caen, tocan casi el suelo si es fémina, o el faldón del pubis llega a tocar la frialdad del suelo, entonces hay que hacer una cirugía de reparación. Pero abdominoplastia, tal como me indica, como si antes de una cirugía bariátrica no se hace. Una pregunta para ti, María del Castillo. Vamos. Vosotros en la unidad recibís los pacientes que están pensando en perder peso, no la cirugía bariátrica. ¿no? Desde quizás la semaglutida está como un medicamento para la diabetes, para la hipertensión y también para la obesidad. ¿Se ha reducido considerablemente los pacientes que pasan a cirugía? Mira, eso hubo un estudio que lo hizo Miguel Ángel Rubio en Madrid, que sí valoró los pacientes que estaban en lista de espera, que el uso de semaglutide, y lo hizo hace ya 3 añitos, cuando todavía no estaba el tirzepatide, estaba semaglutide y liraglutide. Y valoró los pacientes si se disminuía los pacientes que iban a cirugía bariátrica, y sí disminuye. De hecho, lo que explica un poquito, el paciente con obesidad grado 3, normalmente no, pero nosotros operábamos antes a muchos pacientes con obesidad grado 2, con diabetes con obesidad grado 2 mal controlada, insulinizados. Esos pacientes ahora mismo pasan a tener un control óptimo con semaglutide. Entonces, en ese estudio se vio lo que hemos visto en la práctica, que se disminuía el porcentaje de pacientes, sobre todo en pacientes con IMC más bajo, IMC entre 38, 40, y aquellos que tenían indicación financiera del fármaco. Porque el problema es que el que no tiene la indicación financiera del fármaco, salvo que se lo pueda permitir eternamente, es complicado. De hecho, también tenemos ahora un perfil de pacientes que están usando el fármaco, pero que nos llegan porque no pueden permitirse y dicen, mira, que en cuanto lo dejes han bajado 15, 20 kilos, y dicen, están manejándose obesidad de obesidad grado 2, y dices, que como lo dejes, sé que voy a volver y me voy a meter en esto. Entonces tenemos esas cosas. Y luego lo que se dio con el fármaco también, que es lo que también he dicho, que el IMC bajó de la cirugía, que eso no es lo mismo, pero a un paciente con IMC de 55 con de 43. Entonces, sí, yo creo que es un perfil, y creo que si salen indicaciones financiadas en otro subgrupo, disminuirá la indicación. Lo que pasa es que aún así sigue habiendo mucha población, más población para operar de la que se opera, y muchas veces no porque nosotros no queramos, sino porque el paciente, de hecho, nuestra propuesta suele ser más del endocrino al paciente que del paciente a nosotros de la cirugía. Eso, normalmente el paciente suele viniendo buscando fármaco, una dieta, nosotros somos los que le proponemos la cirugía, y todavía la población no está mucha, es real. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, perdona, primero vamos a ver. El de Juan. Dos preguntas por leer. Una, la evaluación de los pacientes, ya no me parece que no es. Bueno, hablo un poquito más. En la evaluación de los pacientes ha hablado de índice de masa corporal, y muy de pasada en la evaluación del porcentaje de grasa. Sí. Que has nombrado la impedancia. Los aparatos son un poco complicados porque hay que dar la aplicación de las fórmulas de Eulenberg o la del hospital este vasco, que también tienen alguna utilidad. A ver, ¿sabe? Lo que nosotros
Eso lo estamos, sí, de hecho queremos hacer un estudio con los fármacos, cómo cambiar no solo el porcentaje de grasa muscular, sino preocupa mucho la bajada del contenido de musculatura, ¿vale? De forma generalizada no lo hacemos, ¿vale? O sea, la fórmula no lo hacemos, ¿sabes? Entonces, o sea, lo hacemos en algunos pacientes que nos preocupa más porque sean pacientes renales o que tengan algún otro tipo de complicación, que nos haga que tengamos dudas de manejo un poco de kilos, de grasa, de... Pero si la otra pregunta muy breve, han nombrado 3 grupos en cuanto a afectación psicológica, uno que no tenía nada, otro que era medio que y otro que estaba mal. Entonces, ¿qué porcentaje, poco más o menos, es de cada uno de sus grupos en tu experiencia? A ver, tú ten en cuenta que ese paciente es el que ya va al profesional de salud mental. Que yo, en la consulta de endocrino, ya muchos pacientes no ha ido a la valoración. El paciente con un trastorno de personalidad severa que yo veo en la consulta es que no lo mando al psicólogo para que ni le planteo la cirugía, ¿vale? Entonces, el paciente que va a la valoración nuestra no es todo el paciente potencialmente candidato a obesidad, porque muchos pacientes psiquiátricos, un paciente descompensado, un paciente que ha tenido un intento de autolisia hace 3 meses, yo no lo mando. Entonces, los porcentajes que ellos van a tener, que tienen más o menos, están ofreciendo el grupo psicoeducativo a un 20% más o menos, y que tengan un rechazo como tal, es muy poquito, es en torno al 10%, y siempre hablamos de rechazo temporal, porque incluso un trastorno por atracón no es una contraindicación total, sino temporal. Si el paciente se trata y lleva 2 años estable sin atracones, se puede plantear la cirugía. Pero los porcentajes son bajos, no porque la comorbilidad psiquiátrica sea tan baja, sino porque ya hay un filtrado por parte de endocrino. Un paciente con trastorno por atracón activo, si yo me di cuenta en la consulta, no lo mando. Lo mando a tratamiento por salud mental y cuando yo me lo quedo en la consulta y veo que está estable, entonces lo remito. Por eso ya hay un filtro. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias por vuestras 2 exposiciones magníficas, motivadoras y entusiastas, ¿no? Que es de lo que se trata. Yo creo que el problema, como bien ha dicho María del Castillo, es que por los nuevos fármacos en el tema de la obesidad que no están financiados, que tienen un altísimo coste, la realidad en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, es que son pocos los pacientes que mantienen estos tratamientos durante periodos largos. Es decir, 1 año, 2 años, 3 años de tratamiento tienen tal coste económico que les resulta muy difícil mantenerlo. Entonces, yo, dándole vueltas al tema, pienso que una posible solución, tal vez excelente, sería en obesidades grado 3, en obesidades grado 2 con comorbilidades, someterles primero a un tratamiento farmacológico. Sabemos hoy día que se puede perder un 25% del peso inicial con cierto margen de éxito, ¿no? Es decir, perder un 25% de peso inicial supone para una persona de 120 kilos pues que se quede en 85, en 90. En ese momento, como solución más definitiva, engancharles a un programa de cirugía. ¿Os habéis planteado esa posibilidad? La posibilidad de combinar, por una parte, el tratamiento farmacológico. Lo hacemos muchísimo. Lo hacéis habitualmente. De hecho, normalmente... De forma protocolizada. Protocolizar a todo el mundo no. A todo el mundo no, pero lo hacemos en muchos pacientes. Normalmente, además, el paciente es lo que... A ver, el paciente... es sorprendente cuando el paciente sabe que se va a operar, el que tiene la cirugía delante, y tú le explicas la curva de pérdida de peso, cómo va, que se pierde peso el primer año y medio, lo que va a conseguir, que cuanto con mejor peso llega a la cirugía, mejor va a ser su nadir. El paciente está súper motivado para perder, incluso con dieta hipocalórica. Un paciente que anteriormente ha fracasado, con la enfermera los últimos 3 meses, está tan motivado, y estábamos hablando de riesgo de complicaciones, de pérdida, que ahí está, que pierde bastante, pero ese paciente que le está costando, en el momento que no consigue, ya Carmen me dice, mira, que quiero usar. Lo que pasa es que optimizamos el uso del fármaco, porque la mayoría no se lo puede permitir mucho tiempo, los 6 meses antes de la cirugía, que es cuando también el fármaco tiene más... Porque a mí algunos que entran en el proceso me dicen, empiezo con el fármaco, pero tú has visto que la curva del peso del fármaco son los primeros 6-8 meses, luego es más estable. Entonces, claro, pues esperamos un poquito y si te vas a acabar operando y lo ponemos más avanzado y se usa bastante, de hecho es un porcentaje importante. Nosotros sí llevamos a un congreso
los resultados, porque cuando empezamos a usar semaglutide, yo digo, ¿qué va a pasar con estos pacientes que están perdiendo tanto peso cuando los operemos? Algunos se cayó del protocolo, pero luego los seguimos y lo que veíamos era que perdían el mismo peso, sino que llegaban a un nadir más bajo. Entonces, esos pacientes diabéticos que anteriormente perdían menos peso, ahora iban con un 15% menos de peso con el semaglutide, pero quitábamos el fármaco, luego lo operábamos y perdían su 25% adicional. Y fueron, pues bien. Sí, Claro. lo usamos de terapia de puente, la pregunta del profesor Durán, Sí. y sobre todo lo que ha hecho es bajar el límite exigente para la puerta de cirugía bariátrica, que era índice de masa corporal por encima de 40. Después se bajó a 35 con comorbilidades asociadas en gente joven, por debajo de 40 años. Claro. Y ahora, con índice de masa corporal de 30 a 31, está una obesidad tipo 1, pero con comorbilidades mayores, que le hemos bajado con la terapia puente, es el momento de operarlo. Y técnicamente nos facilita a los quirúrgicos la intervención y el éxito de disminuyendo el índice de potenciales complicaciones post. Yo creo que mientras que no se resuelva el problema de la financiación, es la mejor solución. Sí, sí. Mientras que no se resuelva el problema de la financiación y las autoridades sanitarias no están por la labor de resolverlo, ese enfoque creo que es el enfoque más definitivo para ayudar al paciente. Sí, vamos a ver, yo me voy a encajar con Eduardo, que no le he preguntado. Dos cosas. Una, has pasado como sobre ascuas por las complicaciones. Ni siquiera las has nombrado, pero yo recuerdo las antiguas las absortivas, tienen una asa ciega, hipovitaminosis tremenda. Entonces, ahora, Sí, ¿cómo ya, ha cambiado las complicaciones? Y tengo una segunda pregunta, muy breve, quizás más provocadora. Habéis dicho que el límite es 75 años. Entiendo que el sistema 65 en el Sistema Nacional de Salud, pero si va a una consulta privada un señor de 67, de 38 años, pueda tener los criterios. ¿Se opera o no se opera? A ver, vamos por parte. Con respecto al índice de complicaciones, estimado Carlos, te sorprendería, porque yo he vivido la cirugía bariátrica de los años finales 90, cuando me formé en el bien de Rocío, que se hacía en cirugía abierta, cuando empezamos a hacer la paroscópica con altísimas complicaciones. El éxito del bajón del índice de complicaciones, que está en torno al 2%, es banal. Estábamos en un 20 y tanto, es el protocolo. La selección. El éxito de la cirugía bariátrica es la correcta selección del paciente el cual se debe operar. No todo el mundo, lo he dicho anteriormente, se debe operar. ¿Complicaciones a ver las hay? Claro que las hay, pero mínimas y controlables y potencialmente reparables. Sin grandes cirugías. De eso tenemos una labor de nuestros compañeros los endoscopistas con las endoprótesis y tal, ¿no? A verlas, haylas, pero ha bajado exponencialmente. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, no haríamos cirugía bariátrica. Porque cuando hay una complicación en un paciente obeso mórbido, la probabilidad de mortalidad es elevada, no, elevadísima, por las enfermedades que le acompañan al paciente. Tú como intensivista lo habrás vivido alguna vez. Eso por un lado. Y la segunda pregunta que me hacía era la edad. El límite es un límite legal. Sí está demostrado que si te llega un paciente con 68 años que tiene más de 10 años de diabetes, que ha hecho ya una resistencia insulínica y tal, esa comorbilidad posiblemente con la cirugía, aunque pierda peso, no la vas a optimizar. Está claro. Entonces, yo creo que hay que aplicar los protocolos tanto en tu actividad pública como en tu actividad privada. Porque, insisto, si hay una complicación postquirúrgica en ese paciente que ha actividad privada, que vaya al señor de la bata negra y te va a decir, ¿usted ha seguido las guías clínicas, los protocolos de actuación? Y si no lo has seguido, vete preparando y rascándote el bolsillo. Por lo menos en los Estados Unidos. Y en España no lo sé porque yo no tengo ni como perito ni como imputado nunca de esa actividad. Pero es así. No tengas suerte. Respecto a la edad, hay que tener en cuenta que independientemente de la diabetes, es verdad que en las personas con más de 65 años ya no se ve ese aumento de supervivencia, pero sí se ve en las series que aumenta muchísimo la calidad de vida. Y yo soy muy por favor de, verdad que por algunos hemos llegado al límite 65 que va a comité, vamos a meterlo porque es que realmente en esas edades el beneficio de la calidad de vida sí se ve mucho, porque son normalmente personas con no en la diabetes, pero sí
con las artrosis, con la movilidad, pacientes que Algunas van, excepciones se hacen. se hacen Se que van personaliza un poquito se por personaliza, paciente. Sí. pero que ya con 63, 65 lo vamos haciendo y los beneficios La son... bata negra también. Vale, vale. No, no te. A ver, si tú has actuado, tenemos aquí un experto también, Juan Domínguez, si tú has actuado siguiendo los protocolos de actuación, tú no puedes asegurar resultados. Y si hay complicaciones, lo que te va a seguir el de la bata negra es que ponga todos los medios disponibles, según las guías clínicas, para intentar resolverlas. Que no se resuelven, disponibles. ¿Me explico? Pero, hombre, si operas a alguien con 72 años y se complica, va a decir Bueno, usted que no muchas sabe ni- gracias. Muchas gracias. Nos queda una pregunta, 2 minutos. No. Pero pues, después de la pregunta. La más joven que hemos tenido, la operamos con 18, sí, yo, o sea, porque me has dicho 31 más joven. Sí, termino. Bueno, el problema de esos pacientes que han tenido obesidades tan graves, tan pequeñitos, luego psicológicamente es muy complicado porque yo he tenido esas de 18, uno de 17 que fue a Turquía, y el problema de esa obesidad es tan jovencito que ni siquiera llegar a tener cuerpo, luego la secuela, la cirugía bariátrica va bien, la pérdida de peso es fantástica, para las comorbilidades que muchas veces no están establecidas, como muchos tienen resistencia a la insulina, van bien, pero psicológicamente las secuelas físicas de esa obesidad tratada es dura, ¿eh? Porque las secuelas de chicas que ni siquiera han tenido la forma, de hecho, la última que tuve cita el otro día, que fue, yo estaba contentísima porque fue un éxito metabólico y quirúrgico, la chica tiene un intento de autopsia hace poco, porque la chica no es capaz de aceptar su cuerpo en una chica, porque no es lo mismo una mujer mayor o hombre que tenga su pareja, sus cambios físicos, que ya le cuesta muchas veces, a una chica joven que ha tenido una obesidad de la que me estás hablando, de 120, 130 kilos, con 14, 15 años, se lo opera, consiguen un peso de 80 kilos, pero son personas con mucha afectación psicológica a medio y largo plazo. Lo que pasa que para otras cosas es muy positivo, pero necesitan un acompañamiento incluso más estrecho desde salud mental. María, es que se va a tocar ese tema a continuación. Un último. No, solamente un comentario. Todos los que me conocen me han conocido toda la vida gordito, gordo hasta 134 kilos. 134 kilos. Hace unos 14 o 15 meses empecé con semaglutida. He pasado de los 134 a los 72 y estoy como una pera y sin efecto adverso ninguno. Sin diabetes. Bueno. Sin diabetes. Y sin diabetes. Y sin diabetes, Sin claro, diabetes. como azúcar, eso para mí es Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambos dos. Sí, y ya, sobre la marcha, no, te quedas y ahora va Martín Navarro, profesor Martín Navarro, pues hará una ponencia, a continuación te quedas arriba y sube la doctora Rafaela y ya hacemos la discusión. Vale, vale. Nos quedan 45 minutos. Vale, muy bien. No te lo comas entero. Bien, en primer lugar, muchas gracias al profesor Camacho por su amable invitación. Y bueno, al principio discutíamos un poco si mi tema entraba aquí. Y después de oír a estas dos ponencias, no solo digo que entra, sino que debía entrar.
porque el pediatra tiene una labor fundamental en la prevención de la obesidad y que no se den o que no se lleguen a estos casos. Si miran esta primera diapositiva y la leen detenidamente, está contenida en ella prácticamente la columna vertebral de mi intervención. Aquí tenemos a un niño obeso con un cartucho de patata o sucedáneo, no se sabe si es patata o es una cosa sintética, Nacho, pero una alimentación de poca calidad e hipercalórica. Tiene además una bebida hipercalórica, una bebida muy azucarada. Y además tiene una adicción a las pantallas. Aquí vemos que el resultado de esto es una alimentación muy mal controlada, de muy mala calidad, una adicción a las pantallas, un sedentarismo. Y este niño, solamente por ser obeso, tiene una alta probabilidad de que mañana, cuando llegue al colegio, sufra un bullying directo o acoso escolar. Pero si este niño le hacen un acoso escolar, aumenta muchísimo el riesgo de que a corto plazo o medio plazo reciba y entre en un ciberbullying. Entonces aquí el acoso no es directo en el colegio, en el patio o con un grupo de amigos, es permanente, sin límite de horario ni de espacio. Ya se ha dicho Eduardo, que efectivamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, él no ha hablado, ha dado una pincelada, pues uno de los problemas más importantes de salud pública del siglo XXI, y si no tomamos medidas de prevención, como fomentar una actividad física adecuada, una dieta saludable y equilibrada en contraposición al senderismo, pues este problema irá a más. Yo he diseñado mi presentación con 3 fases. No puedo entrar a hablar de bullying y obesidad sin hablar un poco de cuál es la prevalencia que tenemos de obesidad. ¿Qué prevalencia tenemos en los niños? ¿Cuáles son los factores predisponentes, aunque sea a pinceladas? Y ya después entraremos en lo que es el bullying y la obesidad infantil. Aquí tenemos los datos de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de España. Cuando empecé a revisar el tema, 2017, 2018, 2019, 2019, y aquí me quedaba, no había cómo seguir. Me voy a parar en las 2 últimas por las edades, perdón. En estas 2 últimas por las edades. En el estudio Aladino, estudiando niños de 6 a 9 años, estiman que la prevalencia de sobrepeso y obesidad está en un 40,6%. En este otro estudio, que la edad es un poquito más alta, está alrededor del 35%. Tenemos un índice de obesidad infantil bastante considerable. Para mi sorpresa, siempre se dice que solo se busca lo que se encuentra, y yo estaba buscando que había más. Entonces, el estudio Aladino en el mes de noviembre publicó una actualización en cifra al 2023. Y nos encontramos con una grata sorpresa. Nos encontramos que la tasa que mide el exceso de peso infantil había caído un 4,5% con respecto al año 2019. Un aspecto muy importante. La reducción del sobrepeso fue de 3,1 para el sobrepeso y de 1,4 para la obesidad. En resumen, pasamos de una prevalencia del 36,1% a un 40,6%. Algo estamos haciendo bien, aunque tenemos que seguir en esa dinámica. Aquí tenéis, bueno, lo que he dicho anteriormente en cifra, no merece la pena que me pare. ¿Cuáles son los factores médicos predisponentes? Y hablo desde el punto de vista pediátrico. Primero, una alimentación inadecuada. Segundo, el incremento de la comida rápida. Y tercero, el aumento de consumo de bebidas azucaradas. Lean el pie de esta diapositiva. El consumo de bebidas azucaradas en la infancia, más de 3 días, se ha multiplicado por más de 8 en los últimos años.
Hemos pasado de un 0,9% a un 7,8% en el año 2023. Rentas bajas y pobreza infantil. Este es un nudo gordiano de la obesidad infantil. ¿Por qué? En las rentas bajas hay más porcentaje de desayuno insuficiente y en las rentas altas hay más porcentaje de niños que tienen un desayuno adecuado. Estos niños de rentas bajas tienen escasez de frutas y verduras, tienen menos actividades extraescolares, con lo cual disminuye también su ejercicio físico, y ya esto me pone en marcha para ver el siguiente factor predisponente, que es el uso de la tecnología, y ahí voy a entrar. Aquí ven ustedes en este resumen cómo familias con menos de 18.000 euros de ingresos anuales tienen más sobrepeso y más obesidad que familias que tienen ingresos de más de 30.000 euros, pero totalmente tipificados. Vamos al entorno digital, vamos a la era digital. ¿Qué está ocurriendo? En el estudio este que he comentado, el estudio Aladino, 3 de cada 10 escolares de 6 a 9 años, es decir, el 30%, están expuestos a más de 2 horas diarias a tiempo de pantalla. Eso favorece que tengan una ingesta de alimentos hipercalóricos y que una disminución clara del ejercicio físico. Y vean ustedes cómo se duplica en los hogares con menor renta, tienen un porcentaje mucho mayor, 41% en niños con baja renta, o familias, y 22,8% en familias con renta elevada. Bueno, esto es una pincelada de las horas que utiliza un niño de 6 a 9 años. Creo que tenemos que avanzar y ampliar el estudio, estudios que ocupen más la adolescencia. Y voy a comentar un estudio publicado por la UNESCO, un estudio que ha tenido una repercusión, no digo nacional, sino internacional, y en el cual, en este estudio, se estudian 50.000 niños adolescentes, 50.000, entre 11 y 18 años. Y vean ustedes, el 95% de los adolescentes disponen de teléfono móvil con conexión y dispositivo a Internet. La edad media es 10,63 años, a los 10 años. Esto es una auténtica barbaridad. Y el 93% de los estudiantes de primero y segundo de ESO ya disponen de su propio smartphone. Bueno, no me voy a parar en los adolescentes que se conectan por la noche. Voy a seguir para adelante para que no me riña el profesor Camacho. ¿Qué relación hay entre las nuevas tecnologías, las pantallas y la obesidad? Mucho, mucho. En este estudio de 50.000 niños, como digo, se ve las horas de conexión diaria entre semanas y las horas de conexión diaria en fin de semana. Pues el 40% de los niños estudiados pasan más de 5 horas diarias conectados. Y durante el fin de semana un 58,9%. Pero vean ustedes, hay algunos niños que están todo el día conectados y el fin de semana más. Claro, esto tiene una relación clarísima. Son niños que, como decía en la primera diapositiva, pues tienen una alimentación hipercalórica y además repetitiva y una falta de ejercicio físico. Bueno, parece que es de cajón decir más horas de pantalla, más obesidad. Pero aquí le presento un estudio que cuando cayó en mis manos fue revolucionario. Este estudio se publicó en el año, creo, 2022. Y mide el tiempo frente a pantalla y el riesgo de desarrollar un síndrome metabólico en niños y adolescentes. Un metaanálisis que revisan estudios desde el año 1963 al año 2022 y encuentran que hay una relación estadísticamente positiva y clara entre las horas de exposición a las pantallas y la aparición del síndrome metabólico en la infancia. Síndrome metabólico que consiste en aparición de obesidad, resistencia periférica a la insulina, dislipemia con aumento de triglicéridos, aumento de colesterol LDL e hipertensión. Todos factores muy graves de riesgo cardiovascular. Muy grave. Bien,
vamos al otro punto que me pedía el profesor Camacho. A ver, habla un poco del ciberacoso y cómo está este tema. Pues en este estudio de la UNICEF que digo, que es un estudio realmente para estudiarlo con detenimiento, aquí en la parte superior he puesto las tasas de España, pero me he permitido hacer un análisis de los datos que tenemos en Andalucía. Niños que tienen acoso escolar. Aquí estamos hablando de niños entre 10, 11 y 18 años. El 18% de nuestros niños, adolescentes, tienen acoso escolar. Una cosa que me sorprendió, hay un 6%, un 16% que son víctimas y a la vez agresores. Esto es un tema que me sorprendió. En el ciberacoso, las cifras son un poco menores, víctimas un 10,4 y un 13,3, víctimas y agresores. Resumiendo, 2 de cada 10 adolescentes podría estar siendo víctima de ciberacoso. Y el ciberacoso pues tiene consecuencias que voy solamente a perfilar, por no extenderme en el tiempo. ¿Qué repercusión tiene el ciberacoso y el acoso en los niños? Pues mucho. Tiene sobre todo una repercusión en su salud mental, su bienestar emocional, su integración social, su satisfacción con la vida y cuadros depresivos con distintos grados de moderación. Es un tema muy importante y con una afectación que marca la calidad de vida de estos pacientes. Pero hay otra cosa que ya es para preocuparse, y es la ideación suicida. Un niño con acoso escolar tiene una ideación suicida del 26,9% y de ciberacoso un 26,3%. No se han suicidado, pero tienen una ideación suicida por depresión, por trastornos de salud mental. Algunos se hacen arañazos, a veces son signos, a lo mejor puede ser como de aviso, pero es un tema muy preocupante. Ahora, desde el Foro Profesional por la Infancia, estamos trabajando en problemas de salud mental y la verdad, el índice de suicidio es un tema realmente preocupante en la infancia y en la adolescencia. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la obesidad? Pues muchísimo. Cuando estudian los 50.000 casos, ven que la causa más frecuente de acoso y ciberacoso son problemas que aluden a la orientación sexual, creo que es un 46,6, no lo veo muy bien, y en segundo caso la obesidad. O sea que la obesidad infantil es un factor muy, muy, muy importante de acoso y de ciberacoso. Bien, voy a comentar brevemente 2 trabajos para no prolongarme. Esta es una revisión hecha en Michigan. Estudian 821 niños entre 8 y 11 años. 140 eran niños obesos, 17%. 123 niños con sobrepeso, 15%. El estudio observó que niños estadounidenses de 8 a 11 años tenían más probabilidades de sufrir acoso escolar que sus compañeros sin sobrepeso. Pero miren, independientemente del sexo, de la raza, del nivel socioeconómico, perfil demográfico, habilidades sociales o rendimiento académico. Cuando me paro en el nivel socioeconómico, hay que interpretar que el niño con riesgo de obesidad es mayor en niños de más pobreza. Pero cuando el niño es obeso, da igual que sea negro, que sea blanco, que tenga un nivel bajo o que tenga un nivel alto. Ese niño tiene un alto riesgo de sufrir un ciberacoso. ¿Qué mensaje, sobre todo a los pediatras y a los padres también? Pues el mensaje está muy claro. Ser obeso por sí solo incrementa el riesgo de acoso escolar. Y todo pediatra que vea o trate un niño obeso tiene que tener eso en mente. Porque la segunda parte del estudio nos da unos datos realmente sorprendentes. Cuando se preguntan ¿quién reconoce el acoso y en qué cuantía? Pues los niños lo reconocen en un 25%, los profesores en un 34% y las madres en un 45%. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una ley de silencio establecida por los propios alumnos acosados, los cuales no cuentan lo que les sucede, no cuentan su drama por no preocupar a la familia y por vergüenza también un poco. Y son los padres y los profesores los que, viendo signos indirectos
como hematomas por golpe, cambios de conducta repentinos, niños que se vuelven agresivos cuando eran tranquilos, niños que se aíslan, tienen un mutismo. Esos cambios de conducta deben ponernos sobre aviso de que el niño puede estar siendo víctima de una cosa. Y vuelvo otra vez a lo que nos interesa a nosotros, prevenir y diagnosticar precozmente. Teniendo en cuenta estos resultados, los médicos que tratan a los niños obesos deberían considerar el posible acoso que pueden estar sufriendo siempre, siempre. Pensarlo y diagnosticarlo si realmente el acoso existe. Voy a terminar con un estudio español, en la Complutense. Un estudio muy bueno. Estudian 20.662 estudiantes de 325 centros educativos, desde cuarto de primaria a cuarto de secundaria, y encuentra que hay un 6,2 de estudiantes en España, en este país, que son víctimas y lo reconocen como víctimas de acoso escolar. Y subraya, casi 2 estudiantes por clase sufren acoso escolar en España. 1 de cada 3 víctimas de bullying afirman que no explicárselo a nadie, por las circunstancias que hemos dicho anteriormente. Y este es un punto que me interesa mucho y que he resaltado anteriormente. Haber sufrido un acoso escolar incrementa el riesgo del ciberacoso. El ciberacoso es tremendo, porque es permanente, no tiene horario, y entonces hay que evitarlo. Pues casi la mitad de los niños que tienen bullying directo, acoso escolar, en un 46,4 reconocen que han tenido ya ciberbullying. En la educación primaria, fijaros, porque esto es un dato también que me llamó la atención y es importante, se reconocen más víctimas en la educación primaria que en la educación secundaria. Tenemos que tener una labor preventiva en el niño desde muy pronto, al peligro de que puede estar siendo víctima de un acoso escolar. Al preguntar a los afectados por la victimización, el 52,9, casi 53, afirman que es por su aspecto físico. Y dentro de este dato, casi el 30 lo relaciona con ser obeso. Estos datos son concordantes con el estudio UNICEF que he dicho anteriormente. El siguiente motivo es desafiar los estereotipos sexistas y los lugares donde se producen estas circunstancias de acoso escolar más frecuentes son el patio, en un 57,8, y en el aula. Hay que pararse aquí. En esta diapositiva nos tenemos que parar porque a mí, la verdad, es una diapositiva para preocupar. Es del estudio este de la Complutense, que se ha publicado recientemente, creo que fue en noviembre, en el 2023. En 2023 se terminaron de recolectar los datos, creo. Bueno, relación del bullying y el suicidio es muy alarmante. En el caso de acoso escolar, el 20,4 de las víctimas reconocen que han tenido una ideación suicida. Y cuando analizan si es acosadores, el porcentaje baja un poco. Pero bueno, acoso escolar, 20,4% de las víctimas reconocen haber tenido ideación suicida. Y en el ciberacoso han tenido ideación suicida el 21%, un poquito más. Esto es un tema realmente preocupante. En todos los foros pediátricos que voy, una preocupación reciente es el aumento de los problemas de salud mental en la infancia y, entre otras cosas, hay un aumento del suicidio en la edad infantil. Es una cosa que yo creo que está clara y tenemos que aceptarla. Bien. ¿Cuál es el papel que nos tocaría ahora? Pues un papel de prevención. Tenemos que prevenir la obesidad infantil, pero tenemos que prevenirla desde edades muy tempranas, desde primaria. Y haríamos una gran labor para evitar a Eduardo y a la compañera, perdona, quitaros trabajo y no llegar a eso. Bueno, pues aquí se publica un trabajo en el 2024 que se publica en JAMA. En este trabajo analizan lo siguiente: es comparar la eficacia de una intervención digital
en la prevención de la obesidad infantil junto con un asesoramiento pediátrico convencional. ¿Qué quiere decir esto? Se coge un grupo de niños, grupo 1, y se hace un asesoramiento clínico con indicaciones de ayuda, con folleto, para que tenga una buena alimentación, una alimentación de calidad. Y en otro grupo hacen lo mismo, pero además añaden una intervención digital con mensaje y un panel de control en la página web. Miren los resultados. Aquí recogen los niños, este sería el momento de nacimiento. La línea de base es la primera semana. Los seleccionan ya en la primera semana de vida. Y hacen un seguimiento de estos niños. Clínica más intervención digital. Y aquí solo clínica. Bueno, pues en el transcurso del seguimiento hasta los 2 años, comprueban que una intervención digital añadida a la información verbal y los consejos verbales y los folletos verbales hacen que los niños a los 2 años que no han tenido esta intervención digital tienen más sobrepeso y más peso que los otros niños. Una conclusión, ya que hablábamos en el título de la era digital. La era digital no todo es malo, depende de cómo se utilice. Aquí vemos una utilización adecuada para el tema que estamos hablando. En fin, yo quiero terminar. Creo que me he ido bien de tiempo, no me puede reír. Y voy a sacar con unas conclusiones. Ahora se dice para llevar a casa. A mí me gustan más conclusiones, pero bueno, está de moda eso también para llevar a casa. ¿Qué nos tenemos que llevar? Es importante visibilizar la prevalencia de la obesidad infantil. Yo voy a un supermercado y voy viendo niños obesos y veo la imagen que ha descrito Eduardo. Familias con un carro hasta arriba, el padre obeso, la madre obesa y el niño obeso. Bueno, pues es importante que visibilicemos y sepamos que tenemos una prevalencia bastante importante. Tenemos que analizar las causas que la originan para actuar sobre ellas. Hay que valorar las consecuencias del acoso escolar y el ciberacoso y su relación con los problemas de salud mental y autopercepción. Aquí, afortunadamente, tenemos una gran experta. Y sobre todo, es necesario establecer medidas de prevención de la obesidad infanto-juvenil, evitando consecuencias a corto, medio y largo plazo. Los pediatras tenemos una gran responsabilidad en la solución de este problema. Tenemos que hacer una política de prevención que seguro que nos dará buenos resultados. Aquí se ha hablado de índice de masa corporal. Sí, es un parámetro importante, pero como dice Rafael Espino, que está ahí al final, en los niños el diagnóstico de obesidad es de viso. Y en unas palabras también para mi querido profesor Ignacio Gómez de Terrero, que siempre habla de lo mismo. La prevención en pediatría hay que hacerla muy pronto, porque si no, cuando toma la decisión, ya es tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Te puedes sentar. Y me vaya a permitir que haga una introducción a continuación de la profesora Rafaela Caballero Español. Se me hace duro decirle Rafaela. Para mí siempre ha sido Fadi. Fadi fue una alumna de dermatología de primer nivel. En la Facultad de Medicina siempre se ha caracterizado por tener una línea docente y también estar trabajando dentro de lo que son las estructuras jerárquicas, puesto que fue vicedecana durante mucho tiempo, hasta ahora que pasó a formar parte de este equipo rectoral y como vicerrectora encargada por el señor rector de los temas sanitarios. Bueno, yo he tenido el placer de invitarla hoy. Yo sé que está a tope, pero esperando que en un futuro no esté tan a tope, ya el hecho de pertenecer a venir a dar charlas entra dentro del comité de expertos, puesto que habéis demostrado que sois las expertas en esos temas. Y así tendremos ocasión en un futuro de poder invitarte para que ya cojas tú el tema y lo distribuyas con tus colaboradores como quieras. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, sino todo lo contrario, ya sabes que vas a ser tú quien, yo únicamente organizaré las preguntas si las hay.
Cuéntanos lo que tú quieras sobre la obesidad infantil, ¿vale? Bueno, primero agradecer la invitación a mi profesor. Y yo sé que me quiere, yo lo quiero a él, entonces lo he invitado. Yo, bueno, primero felicitarte. Segundo, te has metido en un charco, que eso nada más que se te ocurre a ti, porque metes dos cosas de un peso impresionante y intentas meterla, porque yo te conozco y te gusta todo, pero esto se te queda perdido un poco en algunas cosas. Yo creo que como pediatra, y eso te lo planteo desde la psiquiatría infantil, como pediatra yo creo que la labor de prevención de una obesidad es lo primero que cualquier pediatra hace, y además lo hace por sistema, porque todos los pediatras, yo me muevo en mi HP y están todo el día controlando, eso lo hacen súper bien, es decir, que el control está. Otra cosa es la familia, que además yo cuando vi un niño de los míos así más obesos, todos somos obesos, la familia, el padre, la madre y el niño, y el componente genético de aprendizaje, etcétera, está ahí, y si no lo queremos ver, es tan evidente, entonces ya lo va viendo, y eso yo creo que el pediatra lo ve. Eso por un lado, por lo cual es verdad que los chicos obesos algunas veces, pero otros no. O sea, hay un porcentaje, a ver si, ¿cómo diría? 1 de cada 5 pacientes que vienen a psiquiatría infantil, o 2, algunas veces, tienen una cosa, y tienen acoso evidente y grave. Y el ciberacoso va más allá. El ciberacoso va a un nivel de grabarte, de buscarte en el baño, con componente sexual, incluso en niños de 6, 7 años. Es decir, que tenemos un juego mucho más importante en muchos más aspectos, ¿no? Entonces, cuando tienes un niño con obesidad, nuestro planteamiento, aparte de que tiene que estar con su nutricionista, con endocrino y que por supuesto el pediatra lo siga, es simplemente que vaya cogiendo confianza en él, porque aquí de lo que se trata es de que tenga más autoestima, de que sepa cuál es su dificultad y de tener conciencia de uno mismo. Eso es lo más importante. Pero también ese sería el niño ya que no llega obeso y que entra dentro de un protocolo que tenemos. Pero el niño que no lo era y que de pronto se encierra en casa y que se dedica a ver porque no puede salir, porque no tiene amigos, porque está rechazado. Entonces hay un elemento que es lo que a mí me preocupa más dentro del título, es que ese niño, si no tengo nada que hacer, ¿cómo? Y hay un componente de si como me quito la pena. Y eso al final se da un trastorno por atracón, que antes se daba por 30 años y ahora la media del trastorno por atracón es de 15. Es decir, nosotros hemos pasado de tener trastorno por atracón, mi dificultad afectiva y emocional y de ansiedad la compenso comiendo grandes cantidades y me relajo porque con eso quito la ansiedad. Si eso se pasaba con 30 años, más o menos, y eso yo creo que en el endocrino vosotros lo veis, pero nosotros vemos que eso ya, yo difícilmente podía diagnosticar trastorno por atracón, pero yo creo que esto es un trastorno por atracón puro en un niño de 10, 11 y 12 años y más chico. Es decir, después tienes la comida emocional, que estoy agobiado, como, y me dedico a comer y además no salgo porque si me encuentro mal, como no salgo y entonces hacemos un círculo vicioso. Eso es lo que nosotros en psiquiatría infantil vemos cuando existe elementos de acoso. Es decir, el acoso va mucho más allá, tiene muchas miguitas, y muchas veces el acoso evidentemente o tienes una discapacidad, o no eres listo, o eres gordito, cualquier cosa que te haga ser diferente, ya directamente vas a ser la persona de acoso. Y ahí normalmente los protocolos de acoso que existen en todos los colegios, pues normalmente intentan buscar. Pues para nosotros, lo que lo ha señalado es cortarse. No, habéis visto que se cortan ahora mucho, pero no. Bueno, pues cortarse es una manera de quitar la ansiedad. En lugar de comer, yo me corto, siento el dolor, y si siento el dolor, yo no tengo ansiedad. Eso es otro elemento que está aumentando y está apareciendo un componente que se está diciendo ideación suicida, no, está bajando la ansiedad. Entonces,
y después a largo plazo, si esto no me sirve, sí puedo entrar en una elección superior. Entonces, yo era un poco por situarlo. Entonces, yo creo que esto es muy complicado y que, bueno, en psiquiatría infantil, por desgracia, estamos en un nivel, tercer nivel. En otros sitios no, porque trabajamos directamente con los pediatras y yo creo que ese contacto con los colegios de apoyo para que los colegios identifiquen, que es lo más importante, porque eso sería la prevención real, y los colegios funcionan. Y los comedores escolares funcionan. Y hay que meter comedores escolares, porque es la única manera de tener un aprendizaje de comida más razonable en niños que económicamente a lo mejor no pueden, no tendrían ese tipo de comida. Quiero decir, hay elementos que se hacen, y de hecho esto en Sudamérica, yo trabajo mucho en cooperación, y nosotros teníamos el malnutrido y el malnutrido obeso. Y cada uno los dos igual de mal, pero era gordito y los padres estaban contentos, aunque estaba igual de malnutrido que el otro. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer y yo creo que los pediatras tienen una labor, igual que el médico de cabecera, pero los pediatras son los que más tienen que trabajar en este aspecto. Entonces, yo era situar un poco que las cosas no son así, sino que tienen un montón de miguitas y a mí lo que me preocupa de los niños que tengan es que si yo aprendo a que la comida me quita la ansiedad, no voy a parar de comer en mi vida, porque es un mecanismo que me relaja y que no tengo que hacer nada. Entonces, esa es un poco, y lo que yo no sé si quería preguntar a ti, a Petrino, en vuestra experiencia, los niños que tenéis, muchos tendrán patologías, no obesidad pura, no creo que sean solo obesidad, sino que tendrá otra patología que dificulta el tratamiento puntual, ¿no? Sí, Bueno, yo, por empezar desde el principio, agradecerte tu intervención como psiquiatra. Claro, yo no me he metido en un charco, me han metido en un charco. Entonces, es verdad. es verdad. Entonces, ¿cuál ha sido mi objetivo? Mi objetivo ha sido visibilizar un problema que tenemos, con datos y fundamentado en estudios muy... Ahora, el complemento psiquiátrico, psicológico, pues claro que es fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero lo que sí es muy importante es que los pediatras tenemos avisor en la prevención y en el tratamiento de estos niños. Estoy totalmente de acuerdo contigo y se ha excusado su asistencia un médico escolar que trabaja en este tema y efectivamente, Leandro Castro, y efectivamente la labor que se está haciendo en los colegios es fundamental. Y ese trabajo que yo he puesto, pues los niños no van a decir que tienen ese problema, pero el profesor sí lo va a incluir. Y la madre que está con él todavía más. O sea que entre lo mío y lo tuyo hay una complementación para el bien del niño. Lo que has comentado, pero del no, Por favor, esperar un minuto. esa observación yo también la tengo, es brutal. En 20 años, 15 años, el trastorno por atracón en adolescentes, antes el niño obeso era un niño que comía muy mal, pero ahora es el niño que hace sus comidas normales y tiene un atracón brutal. Entonces, eso lo estamos viendo muchísimo en las consultas, pero en esas muy altas, que por cierto, esos pacientes van con análogos a dosis bajitas. Yo los uso, no uso porque le digo, el objetivo no es perder mucho peso, te quita esa ansiedad por la comida, responde, digo, no quiero que pierdas mucho, quiero que te quites esa obsesión de estar todo el día pensando, porque al final es una retroalimentación. Y esos pacientes que consiguen con pérdidas de peso de 10-15%, bien, mejoran mucho desde el punto de vista de salud mental en las revisiones. Y si la observación, eso sí lo estamos viendo y es brutal. Trastorno por atracón muy puro, que no lo veíamos en mujeres mayores, cuidadoras, pero eso sí estoy de acuerdo. Y de algo más Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero claro, te has referido a los adolescentes. El adolescente tiene unas características, y estoy de acuerdo contigo y con lo que ha dicho Fabi, pero hay una edad todavía más inferior en el cual hay otras motivaciones y tenemos que estar alerta para su prevención, pero que indudablemente el apoyo psicológico, la orientación psicológica
de estos niños es fundamental. Y a veces no solo de los niños, de las familias. Sí, profesor Durán. De hecho, el poner tratamientos, o sea, el que vayan los niños a comer al colegio es para sacar por lo menos una comida fuera de la casa, porque te cuesta trabajo trabajar con algunos padres. En el tema de los desayunos saludables, está salvando a muchos niños el desayuno que le dan en el colegio, porque salen en el estatus social bajo con un zumito y alguna otra cosa que no tiene ningún poder. Y el desayuno escolar está sirviendo mucho para paliar ese estado de mala alimentación. Bueno, yo quiero de nuevo sumarme a la felicitación de los primeros ponentes. Me ha parecido fantástica esta exposición vuestra, porque creo que pone el dedo en la llaga y que realmente, si recordáis el estudio americano de cohortes que se publicó a principios del siglo XXI y que luego se publicó 11 años más tarde, resulta que a pesar de todos los esfuerzos de prevención, de mentalizar a la sociedad y a las madres y a los padres, el porcentaje de niños obesos había seguido aumentando en los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, había seguido aumentando. Es decir, que algo se nos escapa, algo se nos escapa. Aun con madres y padres informados y preocupados, algo se nos escapa porque sigue aumentando el porcentaje de obesidad infantil. Algo se nos escapa. Yo veo un factor importantísimo, la adicción a las pantallas. La adicción a las pantallas, y las pantallas vende todo lo que se quiera. Y la adicción a las pantallas hace que los niños no hagan ejercicio físico. Y después de haber comido, ese suplemento de patata y de bebida azucarada es un suplemento, además de lo que ha comido. Y en este trabajo último que he comentado, Santiago, que está hecho en Estados Unidos, ellos reconocen que sobre todo los trabajos que han hecho para disminuir la obesidad en los 4 o 5 primeros años de vida no han servido. Ya no se meten en más. Y por eso he puesto que esa intervención digital ayuda un poco, pero ellos mismos reconocen que el problema no lo tienen resuelto. Yo felicitaros a ambos dos por estas magníficas exposiciones, pero sí quiero ir un poquito más allá, no quedarnos en la puntualización del individuo infantil obeso o bullying. Hay que ver el entorno familiar y el ambiente obesigénico que hay en el. ¿Por qué digo eso? Porque yo ya en estos años de experiencia quirúrgica bariátrica he operado a los padres, he operado a la madre, he operado a la hermana, estoy operando al hijo más pequeño de la familia que acompañaba a la madre ya siendo obeso por 10, 12 años, y ahora tiene 20 y tantos. Así que debemos abordar la obesidad infantil dentro del núcleo familiar, que suele tener un entorno obesigénico que pesa mucho en la evaluación y en la evolución del infante obeso. Yo lo veo así. Totalmente de acuerdo contigo. Es tremendo. Tanto es así que la imagen que yo he dicho de un centro comercial, el carro lleno hasta arriba, el padre obeso, la madre obesa y 2 o 3 niños también obesos. O sea que el entorno familiar es muy importante. También el nivel económico influye. Y en eso yo creo que a nivel escolar se está haciendo mucha labor. Se está haciendo mucha labor. Y claro, hay que concienciar, indudablemente concienciar a los padres es fundamental para que ellos tomen medidas. Pero, por ejemplo, aprovecho tu intervención para un comentario. Eduardo, en este trabajo que he presentado de UNICEF, ¿sabe el porcentaje de familias que controlan eficazmente los móviles de los niños? Un 2%. Un 2%. Pero cuando vamos, ¿por qué un 2%? Es que hay familias que no tienen capacidad de conocimiento para hacer un control al niño, porque el niño sabe mucho más y tal. Entonces, realmente el entorno familiar es fundamental para todo. Y yo creo, a mí me encargó mi querido amigo profesor el entorno digital, y el entorno digital está creando muchos problemas, difícil de abordar. Con respecto al entorno digital, a ver, en la escuela tenemos un entorno digital. El 30% del aprendizaje escolar es con pantalla y se utiliza ya prácticamente en todo. Es decir, estos niños son niños de pantalla. Y
Lo que pasa es que los padres no son padres de pantalla, con lo cual esos padres no saben manejar cuál es el trabajo que tienen que hacer con su hijo de pantalla, que ese, aunque nosotros eso lo tenemos 40.000 veces, cuando le dicen al parecer. En la pantalla son 50 minutos y punto. A partir de los 50 minutos entra en bucle. Así que botan el reloj y se la quita. Y después la pantalla no la uses como premio, porque si la usas como premio tienes un serio problema. Porque entonces estás generando que usar la pantalla es que soy fantástico de la muerte. Es como que utilizamos esos mecanismos, después los tiempos. Entonces, pensar que el trabajo que hay que hacer con las pantallas es educacional, pero es que es educacional primero a los padres. Que los padres no saben, pero estamos que son los padres no tienen por qué saber, no son personas, pero los más jóvenes sí, pero la mayoría de los que yo tengo, y si el nivel es bueno, el nivel económico no tiene nada que ver con la pantalla, está en todos lados. Probablemente tenga problemas de comida, pero yo debo decirte que no tienen dinero, pero móviles y pantallas tienen todos. Con lo cual eso no es nivel económico, pero el uso sí depende mucho del nivel que tenga la familia. A nivel de lo que has dicho, en el último Congreso de Pediatría Social que tuvimos en Córdoba, pues hay ya grupos de trabajo que están haciendo protocolos para poder ayudarle a la familia. Porque en una encuesta que se hizo allí, en el mismo Congreso de la Familia, fueron una representación de madres y decían, es que yo no tengo conocimiento para controlarlo. Y bueno, sí, es un tema, pero que es un tema importante también para abordar. Rafael. Yo me uno a las felicitaciones que ya han hecho los compañeros. Me falta un poco. Bueno, también uno a las felicitaciones que ya se han dicho, y especialmente a mi amigo Martín, como le ha dicho, no que sea un charco, ¿no? Un socón enorme. Es un océano. Porque además, entre las causas de la obesidad infantil, yo tengo una, además de todo lo que se ha dicho, es un fracaso de nuestro sistema de salud. Porque ¿dónde está la medicina preventiva? Pues he pasado años mandando niños de mi unidad de embriología pediátrica obesos con problemas psicológicos, la ansiedad está ahí, se los come la ansiedad. Y vienen los padres diciendo que es que no pueden hacer lo que les hemos dicho porque tienen una ansiedad descomunal. Y se han mandado en mi área sanitaria, que ya no estoy, con 35 años, a psiquiatría y me lo han devuelto. No han trabajado con ellos. El problema no es que sea un charco en el estamos en un problema de una dimensión tremenda donde he dado bastante charlas, cursos sobre la prevención de la obesidad infantil. Me mandaron a mí no un charco, sino una conferencia. ¿Es posible prevenir la obesidad infantil? Y la di por muchos sitios. Creo que en la sociedad en que estamos, donde los médicos van tan deprisa, muchos pediatras en el sitio que está aquí y allí. Pero la implicación real es otra cosa. La implicación real es otra cosa. Yo digo que de mis pacientes que he tenido de mi consulta privada, viendo cientos de niños desde recién nacidos, he tenido muy poquito que se hayan hecho obesos. Pero he estado desde el primer día con ellos. Porque se empieza en la primera consulta. Vamos a hacer un seguimiento para que el niño, entre otras cosas, no sea obeso. Y los padres tienen que entender el mensaje. Eso implica un desgaste profesional importante. Decía otro compañero nuestro también que el tratar la obesidad es lo más desagradecido que hay. Siempre ¿vale? De manera que, bueno, creo que habrá que hacer más sesiones en esta línea, que no quepa duda, es la enfermedad del siglo XXI y del XXII si llegamos, ¿no? Muy bien. Y nada. Pues muchas gracias. Y vamos en hora, vamos magnífico en hora. Y voy a daros las gracias. No puedo decir ya ni dar más palabras ni nada porque realmente nos vamos a pasar y ya dependemos también de todas las estructuras, no de personas que están sentadas esperando que terminemos para poder cerrar el colegio y demás. Oye, muchas gracias a los cuatro por vuestra participación. Habéis llevado un tema que era difícil de llevar, cómo ir haciendo que la obesidad no se transformara en la cirugía y la obesidad pediátrica, cómo los factores psicológicos, psiquiátricos han podido entrar después. Gracias de corazón, Fali, muchas gracias. Martín, Eduardo, María del Castillo, muchas gracias a vosotros y ya te comprometo a que en otra ocasión ya organices tú la psiquiatría infantil, lo que te parezca en 3 por el 100.
Muchas gracias.